Buenas noches a todos los que nos están viendo allá y nos verán de forma sincrónica y crónica y demás. Nos encontramos en burbuja y esta vez con Teresita Borge, que ya había estado en una burbuja, pero a ella le encanta andar burbujeada porque ahora tiene este libro que se llama Para contar hay que contar. Contanos, Tere, ¿cómo estás? ¿De qué trata ese libro? Este libro es que, de verdad, a como lo dice el título, que por acá lo van a ver, para contar definitivamente, si usted quiere compartir palabras, si quiere compartir cuentos, relatos, anécdotas, hasta chistes blancos, todo lo que quiera se le ocurra, siente y necesite exteriorizar, tiene que leer este libro. Para contar hay que contar. Lo primerísimo, obviamente, son las ganas. Si usted siente esas ganas, ese anhelo, ese ímpetu, esa energía que le vibre, que le burbujea como burbujeo yo una vez al año aquí junto a Evelyn Ugalde, entonces tiene que adquirir para contar, hay que contar, porque esto es como el recetario, como la suma de tips, en resumen de mi vida como narradora oral de hace tantos, pero tantos, pero tantos años. Está todo condensado en este libro. Entonces, para mamás, para papás, para docentes y no solamente de español, porque hasta para hacer amigable la matemática, la física, la biología, uno puede contar. Y también, por supuesto, para las compañeras bibliotecólogas y bibliotecólogos. Para contar, hay que contar. Además, tiene unas estrategias lindísimas, vacilonas, para poder, desde la creatividad, incentivar, estimular la escritura creativa. Recuerden, como dijo el gran maestro Gianni Rodari, los niños no tienen que aprender sufriendo o llorando, bueno, parafraseando lo que dijo Gianni Rodari, los niños y las niñas no tienen que aprender sufriendo y llorando, lo que bien pueden aprender riendo, jugando. De eso se trata este libro. La ilustradora se llama Nazaret Hidalgo. Y es una belleza. Es una belleza. Les voy a enseñar la cosa maravillosa. Primero que es que esto sí, definitivamente soy yo. Ay, ¿qué me hice? Ay, ¿dónde estoy? Aquí estoy. Soy yo, soy yo. Es que captó toda la esencia en su más grande vivacidad y elocuencia. Eso soy yo. Y las ilustraciones, de verdad, es que todas, todo el diseño del libro es una cosa mágica. Hay gatos, por supuesto, no pueden faltar los gatos, los perritos. Es una belleza. Y también lo pueden leer, por supuesto, que niñas y niños. Está pensado para las bibliotecólogas, para las maestras, para los profesores. Está pensado para estas personas con las cuales usted lleva ¿cuánto? 40, 50 años, 60 de vivir. Vea, hasta ayer cumplí 60 años, ¿verdad? Pero yo desde los 4 años me paso inventando cuentos, historias, desde los 4 años. Entonces tengo como que toda la vida de andar contando cuentos. Que viva de eso sí hace como 20 años, así relativamente, sí, pero tengo la vida entera de estar contando historias. Y siempre vas a las escuelas y a los colegios y a las bibliotecólogas y a los otros países a donde has ido y la gente te dice, Tere, ¿qué se necesita para contar? Claro, es la pregunta del millón de colones. ¿Pero qué? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo, de qué manera me armo? ¿Qué recursos? ¿Qué insumos? ¿Qué necesito para contar? Las ganas. Primero que todo, las ganas, de verdad, esas ganas de compartir palabras, esas ganas de recrear frente a diferentes públicos la misma, no importa, la misma historia una y otra vez, que se repita esa, una, dos, 10 historias, pero vivirlas cada una en su preciso momento de una manera siempre muy diferente. Todos los públicos son diferentes, nosotros, los narradores, las y los narradores orales, somos diferentes cada vez que contamos, cada vez que vivimos, revivimos, recreamos la historia.
Entonces, sí se trata como de eso, como de sentir esa pasión, ese anhelo, ese ímpetu de querer compartir palabras, de esa energía así en bruto. Eso es lo primero. Y lo segundo, el libro, porque ahí vienen todos los tips que usted puede perfectamente poner en práctica. No es nada del otro mundo, todas y todos podemos contar historias. Lo que pasa es que sí hay que tener ciertas cositas ahí como en regla, ¿verdad? Y acudir a ellas como para que la historia se pueda vivir de una manera muy especial y nosotros transmitir todo este brochure gigantesco de emociones, de sentimientos, para que nuestro público o la audiencia se sienta junto a nosotros a disfrutar y a vivir ese cuento, ese relato, esa historia. Estoy viendo en el índice, por ejemplo, algunos títulos muy interesantes. No hace falta aprender todo el cuento de memoria. ¿No lo Correcto, recomiendas? Sí, básico, porque en el momento es que no estamos haciendo teatro. En el momento en que nosotros nos aprendemos, como en el teatro, ¿verdad? Que nos tenemos que aprender el texto de memoria, porque si no lo aprendemos de memoria, de repente empezamos ahí a improvisar porque tenemos ya cierto trillo con la improvisación. Y al principio, cuando usted está contando, no maneja tanto la improvisación. Entonces, en el momento exacto en que a usted se le olvide una palabra, se le puede olvidar el resto del texto. ¿Y cómo va a ser si no improvisa? Si no tiene todavía la habilidad, la destreza, despierta, abierta para improvisar. Entonces se queda así como viendo para el techo, cri, 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 y obviamente entra en pánico. Usted entra en pánico y el público se da cuenta. Y ya después, ¿qué va a pasar? Que no quiere narrar. Uno se tiene que aprender la historia, tiene que leerla. ¿Qué es lo que hago yo? Teresita Borges Céspedes, Teresita cuenta cuentos. Lo que hago es, primero, la historia, creo que es la historia, y aquí lo digo, la que se enamora de mí. Es el cuento el que me llama, es el cuento el que me pellizca. Y empiezo a buscarle la comba al palo. Lo leo una y otra vez, lo leo en voz alta, lo leo en silencio, lo leo cientos de veces. Cuando ya lo tengo más que aprendido, entonces ya puedo jugar con él. Yo sé cómo empieza, sé cómo camina, sé el desenlace. Entonces empiezo a darle vuelta, a encontrarle palabras, expresiones, juegos de palabras, incluso gestos, juegos de manos, algún tipo de interacción para que las y los niños también se vinculen con el texto. Pero en el momento en que ya yo lo tengo más que masticado, tragado, digerido, ya me lo sé al derecho y al revés. Y si se me olvida algo, con palabras muy claras, porque no hay que utilizar palabras de domingo, todo lo contrario, usted puede jugar con su imaginación, con la improvisación y sale adelante. Pero aprenderse el texto de memoria no, porque entonces se repite de una manera mecánica y no, el texto se vive de una manera orgánica. Hay que vivirlo, revivirlo, crearlo, recrearlo. Aunque yo haya contado la tía Berta, la famosa tía Berta, durante miles de veces en mi vida, siempre al cuento de la tía Berta, escrito por Evelyn Ugalde, que es una maravilla de cuento de terror para niñas y niños valientes, lo cuento siempre de una manera distinta, lo vivo de una manera distinta cada vez que lo comparto. De eso se trata. Por eso no puede estar tan estructurado, no puede ser aprendido nunca de memoria. Ese es mi consejo número, no tanto el número uno, pero sí uno de los número uno. Está como de dos. Vean, nada más voy a leerlo, pero no lo contés porque si no la gente se hace trampa.
Mira, vive y observa el cuento, visualícelo. De los cuentos siempre se ha dicho y afirmado algunos mitos hablando del idioma también, los cuentos, no olvide las pausas a la hora de contar, seamos empáticos, hay que estar viendo las reacciones del público, ¿verdad? Es también recomendable. No pregunte, ¿quieren escuchar un cuento? Que también No. es cosas que uno las hace como que no se imagina. Y así varias, bueno, después vienen técnicas, como bien dijiste, la dupla ficticia, cuentos con finales desquiciados, interrogando palabras, etcétera, etcétera, etcétera. Vea por ahí. Es un libro flaquito, pero potente. En eso no se parece a la dueña. No, Vean, para nada. María Teresita es tocaya tuya. Dice algo muy cierto, la narración es parte inherente y esencial del ser humano, como bien lo indica Teresita, pero la magia de narrar impacta al otro y desarrolla una habilidad y es todo un arte. Yo siento, Tere, esto es importante. La gente nace con esa posibilidad y desde las épocas de las cavernas y todo, así ha sido, ¿verdad? Pero cómo una persona puede convertirse poco a poco, profesoras, además de, de estar enamorado de la lectura, cómo podemos nosotros de verdad saber que podemos despertar en los niños ese amor por la lectura. Es que todo depende o todo radica en la pasión, en las ganas que tiene uno de verdad de impactar a través de las palabras. Si es una obligación, si es que de repente, ay, qué tristeza, yo no sé contar cuentos, qué pereza, me metí a estudiar bibliotecología, ahora estoy al frente de una biblioteca y no tengo yo, digamos, como que los recursos para contar cuentos. No, eso no es así, no hay que enfocarlo nunca de esa manera porque ya he escuchado a varias compañeras y compañeros que más o menos me lo han conversado de esa manera. Es la pasión. Si uno hace las cosas, si uno de verdad quiere impactar en el público, hay que Y la hacerlo práctica. con ganas. Sí, por eso hay que contar. Es que no hay de otra. Para contar, hay que contar. Hay Es que como cuando uno enfrentarse. Ajá. quiere escribir, para escribir hay que escribir. Sí, hay que escribir. Hay que Y escribir. leer. Y leer. Y para contar también hay que leer. Mucho, hay que leer muchísimo, todo lo que le caiga encima, toda la literatura vida y por haber, lea, 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 porque entre más usted lea, tiene un stock aquí en la cabeza que cuando ya le agarra el ritmo a la narración, que cuando ya le pierde el miedo a la gente, que cuando ya respira bien y no se queda al principio, que de repente del susto, del mismo pánico escénico, se Claro. queda uno como así, como, ay, no me llega el aire, ay, me muero, ay, no respiro. No, 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 ya se va haciendo un hábito, una costumbre, y usted le habla, entonces, le habla a los pajaritos, le habla al amanecer, le habla a los árboles, le habla a todo mundo, como si todo el mundo la conociera a usted y como si usted conociera a todas y a todos en este planeta. Ya usted dejó totalmente el miedo, ya rebasó esos límites que están solamente aquí. Por eso hay que leer para tener esas imágenes en stock. Y entonces usted de repente va contando y se le ocurre una cosa y la mete. No sabe ni en qué momento y va articulando, va tejiendo una nueva historia y de ahí empieza a tejer más y más y más y se pierde y pierde también a los que lo están viendo dentro del cuento. Y ahí es donde todas y todos lo van a disfrutar porque lo van a vivir. Pero si se queda así como cuadrada, como repetir, y entonces vino, y entonces aquí, y entonces allá, no pasa nada. Las Hay que muletillas, comprometer, sí, y hay que dijo Marieta. comprometerse en el cuerpo entero. Alma, vida y corazón, corazón, sentimiento. Contar es una cuestión que viene del alma misma, del corazón mismo. De esa manera puede hacer que las palabras casi que laten en los corazones de las personas precisamente por ese vínculo que usted empieza a generar. Pero es Sí. pasión, pasión, pasión. Y la pasión es eso, es vivir. Tere, más de Bueno, 700
actividades, aunque yo creo que son más. Digámosle que casi 1000 actividades, visitando principalmente lugares, bibliotecas rurales, rincones de lectura, con tu proyecto Cuenta que te cuento, con el apoyo que le has dado también a Club de Libros, con ahora que trabajas, gracias a Dios, en la UNED, varias instancias también con las que has trabajado, de dónde se te ocurrió esto de meterte en el mundo de los libros, o fue por pura casualidad del destino? Porque empezaste como actriz, locutora, ¿verdad? Un poco por ahí. Sí, es que, bueno, empecé al revés, porque de verdad, desde muy chiquita bueno, el cuento de toda la vida, que tuve 5 mamás, que tuve a mi abuelita, que todas me contaban historias. Hasta que te voy a decir que Daniel Garro me entrevistó para un programita de la UNED, y acá, esto yo no lo he contado, a vos no te lo he contado, yo creo que sí, no, en Burbujas no lo he contado. Mi abuelita de verdad era una verdaderísima abuelita cuentacuentos, y ella se sentaba conmigo después de cenar riquísimo, porque ella cocinaba sabrosísimo, tenía un libraco gris enorme, gigantesco, y estaba todo roído, olía mal, y bueno, yo lo amaba y lo detestaba, porque qué feo ese libro. Ella se sentaba en la mecedora, me sentaba a mí en los regazos, a veces yo me sentaba junto con mi otra hermana, la chiquitilla no estaba, la más pequeña no estaba, somos 3. Y se empezaba a mecer, ¿verdad? Me mecía a mí, ahí agarraba el libro y empezaba a leerme. Yo no necesitaba ver el libro, yo nada más, me acuerdo que yo necesitaba nada más escuchar su corazón y oírla, escucharla a ella hablar, narrarme. Y me contaba 1000 historias. Y yo decía, bueno, qué libro más feo, pero qué maravilloso libro, porque tenía todas las historias del mundo. Y ella me las narraba con tanto amor, casi que como lo escribo yo aquí, con el corazón en la garganta, con una musicalidad que aún al día de hoy la recuerdo, y eso me enamoró terriblemente. De ahí que me enamorara terriblemente de los cuentos, de la lectura. Y resulta que con el paso de los años, un día, porque ya no permitía que el libro gris alguien lo agarrara, jamás ni nunca dio el libro. Se fueron todos y quedó el librito por ahí, y yo, uy, el libro gris de mi abuelita. Yo aprendí a leer a eso a los 4 años. De hecho, ingresé un año antes que todo mundo, porque ya yo sabía leer y escribir. Ingresé al kinder como de 5 años. Bueno, el asunto es que tomo el libro gris entre las manos y yo, ¡ah! Lo voy a leer por primera vez, lo voy a leer. Y lo agarro y lo abro y voy viendo unas fotos tan horrendas. No se congele, no se congele. Regresando. En blanco y negro, Ya. con sarampión, con viruela loca. Había un tipo con elefantiasis, o sea, una pata así enorme, gigantesca. Y bueno, todas las imágenes espantosas que ustedes se puedan imaginar. Y yo me quedé, como era que mi abuelita me contaba esa maravilla de historias, y yo vivía así como, oh, y el libro gris, tan feo, pero tan lleno de cosas hermosas. Y ahí fue donde me di cuenta que mi abuelita no sabía leer. Mi abuelita con costo sabía firmar. En la cédula firmaba unos garabatitos, todos garabatudos. Y dije yo, ¿cómo es posible que esta señora me contara historias de ese libro gris de medicina, cuando ni siquiera sabía leer? Y por supuesto que venían de ese libro, con esas fotos tan horripilantes. Las Yo nunca... ¿Ah? Era escritora. Ella era escritora y era creación. Sí. Y así todas mis tías. Había una tía que trabajaba, me acuerdo, la ñata, paz descansen todas. Trabajaba en el cine, vendiendo los boletos en la boletería. Y le fascinaba Motra.
Y bueno, Mothra es una mosca grandísima y se peleaba con Godzilla. Y esa señora para mí es la creadora del anime porque se contaba unos cuentos japoneses con solo ver, porque la vida, el mundo se lee. Cuando llegamos y nos topamos ya con el libro y empezamos a descifrar los signos que aquí aparecen, ese es otro tipo de lectura que viene a complementar la lectura del mundo. Porque antes de saber leer, ya nosotros aprendimos a leer a través de los oídos, escuchando desde que estamos en la barriga de mamá a nuestra progenitora contarnos cuentos. Es una cosa maravillosa. Entonces ahí, desde ahí, nos enganchamos ya. Por eso es tan importante que desde la intimidad del hogar se fomente de manera creativa el hábito o la habilidad lectora. Ahí Es algo estás, bellísimo. ahí Sí, estás. Esa también sos vos, nada más que siempre cuando pasa en la luna. sí, no, eso sí legítimo, ¿verdad? Dispersa. Yo no sé, yo tengo un TDA, no sé, algo tengo, porque a veces como me cuesta, Dios mío, aterrizar. Pero Exacto. es parte de. En la última de las páginas viene sobre la autora, ¿verdad? La biografía, y dice, al igual que Sherazade desde hace más de 15 años, aunque yo siento que son como 60, narro para vivir y vivir doble, hallando de paso uno o varios lugares a los que pueda pertenecer, ofreciendo a mis escuchantes esa también mágica posibilidad. Vos te sentís cuentacuentos, comunicadora, artista, actriz, la abuela de los Popov. ¿Quién es Teresita Borges? La promotora cultural. No sé, yo fluyo con la vida, fluyo con el lenguaje, fluyo con las palabras, yo vibro con las palabras, yo vibro con las lecturas. De hecho, no veo televisión, no tengo televisión. Me paso leyendo, me paso investigando porque es así como vivo, como he construido mi propia historia gracias a las palabras, a los cuentos, a las historias de mis mamás, de mi abuelita, al amparo de la ficción, al abrigo de la ficción, he construido mi propia historia. Tenía una bibliotequita que me hacía volar. Tenía un librito que lo amo sobre todas las cosas, mi primer libro, que se hizo Piso. Piso era un ratón blanco, de hecho tuve muchos ratones blancos y vivían en el libro. Yo podía abrir el libro, era como una especie de pop-up. Y ahí vivía el ratón blanco hasta que se lo comió, se comieron el libro los ratones blancos. Pero Piso era una realidad, entonces para mí la lectura era también una realidad, era el límite entre lo que es, lo que podemos ver y lo que no podemos ver, pero existe. Y me acuerdo Además, siempre que... Uh-huh. perdón, además de ser cuentacuentos, narradora, todo lo que ya he dicho, sos escritora. Y eso la gente no lo sabía hasta hace unos años que empezaste a escribir y creo que la misma pandemia te obligó a ubicarte y a escribir y creo que es importante que la gente sepa que Teresita tiene, bueno, un cuento en La Risa Sana, el de Tomate y Chum, buenísimo. Tiene una antología junto con Evelyn Moa, sobre cuentos de miedo para niños valientes. Pelos de Culebra Voraz y Pepito Calandraca nos cuentan historias de miedo de Club de Libros. Tiene que ya tiene libro también en Club de Libros de forma individual, y tiene a María de Benseras con la UNED, ¿verdad? Y Pandemonium, ¿Dónde? un cuento en Pandemonium. Libro digital de Club del Libro sobre la pandemia. Ah, Y mi media cebolla. y en mi media Y, cebolla, sí, donde y cuentas también dos el día, cuentos ajá, y en interesantes. coautoría con vos, el libro aquel, el día en que Costa Rica ganó el mundial. Ah, mira, sí es cierto. Ya se me había olvidado esas épocas prepandémicas. Sí. Y Tere, desde hace mucho tiempo, iba participando en las antologías, ganó el premio de la Fundación Carmen Naranjo, que es un premio dado en el 2020, porque fue pandemia.
Y ahí este libro lo publica ahora hace poco la UNED, que también lo pueden buscar en las librerías de la UNED. Y este libro lo escribió en el celular, que es algo interesante. Es que yo le he dicho a Tere que ella debería hacer su libro, pero sobre su vida, porque su vida de ser guerrillera, de ser peleonera con el Ay, gobierno, como sí. siempre, de las Ay, luchas, etcétera. O sea, da para montones. Estuvo con Parmenio, conoció lo que era cuando existía el buen periodismo también. Y sí da para un libro, de verdad, Tere, deberías hacerlo otra vez. no me cabe ya no me cabría en el celular y ahí sí sería una locura completa. ¡Ah! Contanos eso de escribir un libro en el celular Ay, es terrible. y la pandemia. No, es terrible porque de verdad yo decía, no, yo puedo contar y yo tengo miles de cuentos aquí, pero yo no los puedo escribir. Y de repente dije yo, no, pues es que tengo que hacerlo. Es que no me queda de otra, porque ya empezaron como, estando en pandemia, se vino un montón de cosas y un revolú de ideas y de personajes, de olores, de texturas, de sabores, de todo. Y yo dije, no, pues es que ni modo. Y empecé. Qué cosa más terrible, porque lo que tengo es la aplicación del Word, pero tengo que estar como calculando que llevo como 2,000 palabras o menos de 2,000 palabras para cortar ahí y abrir otro Word y otro Word y otro Word hasta completar 50,000, no sé, ese montón de palabras para hacer 50 hojas. Y eso, bueno, y yo cada rato, Macha, Evelyn, ¿cuántas palabras llevo? Cada rato, porque no tengo Y se le manera. perdían pedazos del libro también, para Sí, peores. Entonces el capítulo va de nuevo, escrito otra vez. me dormía sobre los capítulos y yo misma estaba, según yo, corrigiendo y me imagino que apretaba el delete y me comía la mitad del capítulo y yo no. O sea, la gente y muchos escritores que nos están viendo por ahí, Nancy, hasta Janet, por ahí antes vi a Lara Ríos, o sea, no, nosotros que tenemos una computadora y que es, bueno, y la herramienta principal, no se pueden imaginar lo difícil que es escribir en el Wattpad, que a veces uno con costo escribe, ¿verdad? Un poquitico, y ahora saber que ella logró escribir un libro que además lo publicó, ganó el premio y le avisaron cuando estabas, ¿cómo era? En el hospital, casi del otro lado del mundo, Sí, que te habías ganado el premio. sí, porque de hecho fue terrible porque mi hermano murió de COVID y Sí. fue en ese momento cuando mi hermano estaba grave y yo escribía y lloraba y lloraba y escribía. Me dio COVID y me dio feo, también no tan feo como a él, ¿verdad? Pero sí fue muy duro, una experiencia tremenda pero me acostumbré. Lo que pasa es que si yo pienso en escribir mi vida en el libro, digo, en el teléfono, No, yo creo que no hay teléfono que me aguante la vida a no, mí. no. O sea, En la no, computadora, no. cuando tengas compu, pues, haces tu biografía. Prometido, vea, además fue muy interesante porque la literatura te salvó. O sea, y eso estoy segura, y yo lo digo desde que, como Sí, amistad que tengo con vos, cuando usted estaba en el hospital y le estaban poniendo oxígeno y toda la cosa, no estuviste en la UCI, pero sí estuviste muy allá. Te diste cuenta de este premio, yo creo que te dio un poco la energía de seguir adelante, tengo que ir a recoger ese premio, tengo que ver mi libro publicado, o sea, yo siento que la literatura nos salva un poco de las situaciones, sí. además de que al ver caer todo tus entradas, porque todo se cerró, todas las escuelas estaban cerradas y todo, y no había dónde, no trabajabas en la UNED. Entonces yo creo que la literatura te salvó, ¿sí o no? De siempre, de siempre, porque si no ha sido una cosa, es otra, la vida es sumamente difícil, la vida es muy cruel, la vida es muy salvaje, uno no tiene un tutorial, ni por más que exista ahora YouTube, no hay un tutorial que le diga a usted cómo, de qué manera sobrevivir a tantas cosas tan difíciles. A mí me salvaron los cuentos. Yo siempre lo he dicho, soy hija de los cuentos y soy una hija feliz, eternamente feliz. Mi felicidad, porque a pesar de que, como les digo, he enfrentado, como todas y todos, enfrentamos cosas terribles, al final de cuentas, mi tablita de salvación
ha sido la lectura, han sido los cuentos, ha sido mi imaginación. Tengo una imaginación que ustedes no se imaginan la imaginación que tengo yo y eso a mí me mantiene tan entretenida, pero tan entretenida, tan feliz, contenta, que yo por eso les digo, de verdad, cuenten cuentos, atrévanse a contar, lean mucho, porque la literatura de verdad que lo salva a uno en todas las maneras en que uno se pueda imaginar, y aunque esto le suena al final del Titanic, de la película del Titanic, porque suena al final de la película del Titanic, es ciertísimo. La literatura salva. Salva. ¿Por qué los niños tienen entonces que escuchar cuentos? Porque tienen, Gianni Rodari, que es el gran maestro por excelencia, dice, parafraseándolo, los chiquitos bien pueden aprender riendo, bien pueden aprender a través de los cuentos todo lo que necesitan aprender y que ahora de repente por pereza o por obligación, porque qué bostezo, porque qué aburrición, porque qué pesado ver eso. Hay que incrementar la creatividad. Hay montones de recursos ahora, junto con la tecnología, que podemos utilizar para envolverlos a ellos a través de las palabras. La ficción, todo lo que es y no es, y de hecho vean ustedes, no sé si tienen de repente niños pequeñitos ahí en la casa, o ustedes se acuerdan que cuando estaban chiquitos hablaban solos. ¿Por qué hablaban solos? ¿Por qué tenían amigos imaginarios? ¿Por qué sentía uno que de verdad hablaba y le contestaban? Y se pasaba uno como el lorito hablando solito en voz alta. ¿Por qué? Muy sencillo, porque desde pequeñitos, desde que estamos en la barriga, nos acostumbramos a escuchar, a enamorarnos de la musicalidad del lenguaje ese tan maravilloso. El español es algo tan vasto, tan rico, tan exuberante, que por eso, cuando estamos chiquitos, aunque no sabemos leer signos escritos en un libro, empezamos a leer las caras de los papás, las caras de mamá. Sabemos que si está enojada, que si está cansada, que si está triste, que si tiene hambre. Empezamos a leer la habitación, el hogar, las caras de las mascotas, el perrito, el gatito, el perico. Empezamos a construir nuestra propia historia en base a lo que hemos oído, porque se lee a través de los oídos. Cuando estamos en la barriga de mamá, somos una oreja gigantesca. Oímos los latidos de su corazón, oímos el torrente sanguíneo, oímos las tripas de mamá, escuchamos de mamá, como lo digo yo, el primer audiolibro en la voz de nuestra progenitora. Y cuando salimos de la barriga de mamá, vea que eso es cierto, que mamá habla y aunque esté allá a los 100 metros, la niña o el niño, el bebecito inmediatamente voltea a ver y ubica a la mamá. Eso es ciertísimo, porque inscribe la voz de ella, inscribe la voz de todos, pero la de ella de una manera muy especial, porque la escuchó desde adentro. O las abuelas, o las tías que fueron tus mamás, también. Claro, y sale uno de una barriga, de la barriga de mamá, para caer en otra barriga enorme, que es la barriga de la lengua materna. Por eso se llama así. Es la barriga de la lengua materna, donde nos construimos solitos y nos construimos en sociedad. El lenguaje es un arma política y no crean que es de la mala política, de la fea. No. Somos, como decía Aristóteles, el hombre es un son politicón. Venimos solos, nos vamos solos. Sí, es cierto. Pero cuando estamos aquí en sociedad, nos entendemos y nos tenemos que compenetrar para crecer en lo personal y como sociedad. Somos seres de palabras. Como decía Galeano, Eduardo Galeano, somos seres sentipensantes. Hablamos y sentimos lo que decimos.
Esa es la condición que nunca tenemos que perder de vista. Y la capacidad de maravillarnos, de asombrarnos siempre ante lo que tenemos aquí, así, al lado, al Sí. frente. Aunque lo veamos siempre igual, no. Siempre hay cosas diferentes que descubrir en la cotidianidad. Y bueno, ya para terminar, Tere, la pregunta que siempre me gusta hacer al final de esta entrevista es, en pandemia, que fue difícil para todos, ¿qué aprendizaje has tenido que quieras compartir con nosotros? Ay, bueno, la pandemia ha sido muy, de verdad muy difícil, nos revolcó como familia en muchos sentidos. Eh, Hay algo que es inevitable, no, pues no pensarlo, ¿verdad? No sentirlo y no entristecerse por ello, porque sí tuvimos que aislarnos. Vino por dicha, bueno, estaba aquí la virtualidad y a través de esta pequeña ventanita nos comunicábamos, pero hay algo que quiero resaltar y rescatar, y siempre se lo digo a las bibliotecólogas y bibliotecólogos. Cuando uno trabaja en una biblioteca, uno espera tener todas las colecciones del mundo y todos los recursos tecnológicos del mundo. La mejor biblioteca del mundo es la que ayuda a construir una comunidad alrededor incluso de la palabra, partiendo de la palabra misma. No valen los recursos tecnológicos, claro, por supuesto que cuentan, pero hay que hacer comunidad. Y en pandemia, cuando no nos permitían hacer comunidad, entendí que sí, el celular es una herramienta muy valiosa, Internet es una herramienta muy valiosa, pero los espacios, como la cama, cuando mamá se acuesta a la par o al lado de la niña, del niño, la abuelita cuando se sienta a contarle un cuento, eso lo hace uno, la persona, la gente. Los celulares y las tablets no. Los celulares no nos abrazan, las tablets no nos abrazan, no nos dicen palabras amorosas. Ese fue mi mayor y más grande aprendizaje. Es un recurso muy valioso, pero el vínculo que tenemos con nuestra familia a través de las palabras, eso sobre todas las cosas, hay que rescatarlo y perpetuarlo a través del tiempo y el espacio. Que nunca se nos olvide que necesitamos palabras y con ellas el abrazo, la compañía, el amor, el calor de mamá, de papá, de abuelita, de abuelito, de tía, de tío, hermanito mayor, menor. Eso es más que importante y para mí de verdad es lo más maravilloso y mágico en el mundo. Y es que son los momentos de eternidad que recordarán esos niños siempre y van a relacionar a ese momento bonito donde estaban compartiendo con ese ser querido y van a decir, la lectura es algo bueno, voy a accesar a ella. Dice Natalia Calvo, una escritora aquí de Club de Libros, que mi abuelo me contaba historias cuando era niña. Mi abuela, ella recuerda a su abuelita así y así ella se hizo escritora, tal vez porque Claro. Nati ha escrito El viaje a la luna y ahora me acaba de mandar el de los perritos y el gatico que se pelean entre ellos, que no se pelean. Qué bueno. Vas a ver. Por aquí también estuvieron Janet Soto, también otra escritora, te manda saludos y dice que qué bello Marlene Elizondo. Estuvo Nancy, La Sirena, Andrea Cascante, que dichosos los que tienen la habilidad de contar cuentos, pero bueno, creo que todos, según lo que dice Tere, podemos ir practicando y enamorándonos para lograrlo. Y te manda saludos desde Ciudad Colón. María Teresita Ulate, que también pronto tendrá un nuevo libro con nosotros. Lara Ríos, nada más y nada menos que Marilyn Echeverría, nuestra querida Lara, Marilyn y Vanessa, la escritora también, Natalia, como dije, así que mucha gente estuvo, Susana Ramírez, que nos ayuda también en la parte comercial de Club de Libros, muchas gracias por estar por aquí.
Y bueno, hay que decir algo muy importante antes de que nos vayamos, y es que este libro es gracias a la ayuda del Colegio Costa Rica, Ministerio de Cultura, con una beca de literatura, salvamento literario, ¿verdad? Correcto, así es. Así es. Y lo Gracias, pueden gracias, accesar profesora. y lo pueden tener. Bueno, Tere en este momento vive en Orotina. Sí, Sí, un poquito lejos. bastante. Sí. Y entonces, sí, Tere es abuelita, ¿no? Y preciosa abuelita. No, esa no es. Le están hablando a Natalia, me imagino. Y lo pueden comprar con Club de Libro, nosotros lo mandamos y también cualquier cosa se lo mandamos a las casas directamente. Entonces, por aquí puse el número de teléfono, lo voy a poner de nuevo para que nosotros se lo hagamos llegar y si son de la zona de Orotina, pasen y contacten directamente también a Tere. O si Tere tiene tiempo, también puede ir a los correos a entregárselos a ustedes también. Ella tiene bastantes. Si quieren, además, contratarla como tallerista, por lo menos en este momento virtual, o sábados y domingos como cuentacuentos, ¿verdad? También, Tere. Así es, sábados y domingos y por la virtualidad. Es como lo Exacto. más recomendable. Pero bueno, teniendo el libro, ya pueden ustedes hacer sus propios espectáculos con sus niños. Además, ayuda a hacer niños escritor, cuentacuentos también. Que Tere ha tenido ese trabajo tan lindo también con niños de zonas indígenas, donde ellos mismos cuentan cuentos, porque todos pueden aprender a contar cuentos. Así es. Y muchísimas gracias a los que nos vieron. Gracias, Tere. Mensajito final. No, un agradecimiento enorme, un saludo, un abrazote enorme, gigantesco a cada uno de ustedes. De verdad, el agradecimiento enorme. Y espero que nos sigamos escuchando y viendo y encontrándonos a través de la magia de la palabra, porque la palabra sana. Así como Es te verdad sanó a como, vos en pandemia. sí, 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 sí. Y antes de pandemia también ya me había sanado. Exacto. Toda la vida pasaste sanando por ahí y todas las personas también que quieran de verdad adquirir el libro, escríbanos y también leer nos ayuda a acercarnos a esa salud mental que necesitamos todos en este momento tan importante. Tere no lo ha logrado por la salud mental, pero No, está eso más de ya, loca ¿verdad? que una cabra. Pero de que ayuda, ayuda en algo. Muchísimas gracias a los que nos escucharon de forma sincrónica, crónica y anacrónica. Crónica yo con mi hipertensión crónica. Eso sí es crónico. Y bueno, a ver si en algún momento Tere y yo regresamos con aquel programa donde solo tonteras decíamos. Ojalá. Y cosas interesantes también. Y contamos cuentos. Es el primer programa en el que Tere participa y no cuenta un cuento. Muchísimas gracias y ahí nos vemos entonces en los próximos días y hasta luego. Compren el libro. Gracias.